Mis queridos hermanos, y me dirijo a vosotros, los que estáis aquí, y también a los que os unís a nosotros mediante la retransmisión de la televisión diocesana. El comienzo del Evangelio de hoy no se entiende nada si no es porque es exactamente el comentario que Jesús hace a la parábola de ayer, del administrador infiel, y desconectado de ella, pues suena muy mal y suena muy raro, ¿no? Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, con el dinero, injusto, dice también, podría traducirse exactamente igual el texto original, ¿no? Para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Es el comentario que hace Jesús a la parábola de ayer, donde el que había ganado un dinero injusto, pues lo arregla para que le reciban en otras casas, mostrando su conversión y su honestidad, aunque fuera en el último momento, ¿no? Y desconectado de esa parábola, la frase queda como colgada, y decir, ¿qué querrá decir aquí el Señor, ¿no? Por lo tanto, la unimos. Sin embargo, el Evangelio pone de manifiesto una cosa que yo creo que es central en el Evangelio. Y para iluminar ese pensamiento que repito, me parece central en el Evangelio, voy a recurrir a una frase del Concilio Vaticano II que San Juan Pablo II citó cientos y cientos y cientos de veces. Es el texto que San Juan Pablo II ha citado más veces a lo largo de su ministerio, sobre todo en los 10 o 15 primeros años de ese ministerio. Es una frase de la Gaudium et Spes, de la exhortación apostólica, o de la... Sí, porque no pretende ser un texto dogmático, es un texto, la exhortación pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Pero ahí hay un pasaje, en el número 22, donde San Juan Pablo, el concilio decía: Jesucristo, al revelarnos a su Padre y a su designio de amor, para citarlo más literalmente, Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, al revelarnos al Padre y a su designio de amor, revela también el hombre al hombre mismo, y le descubre la sublimidad de su vocación. El Papa llegó a decir que este era el texto clave de todo el concilio y que era el que ayudaba a interpretar el concilio entero. Es decir, que Jesucristo nos revela a Dios, nos habla de Dios, pero nos habla también del vínculo que existe entre Dios y el ser humano. Y de esa manera, al revelar a Dios, revela también quiénes somos nosotros, para qué somos, cuál es la razón de ser y el sentido último de nuestra vida, la sublimidad de nuestra vocación, que es Dios mismo. A la luz de este pasaje se iluminan en el Evangelio, se suele decir, el Evangelio habla de las cosas de Dios y no de las cosas humanas. Bueno, sí, pero al hablar de las cosas de Dios descubre también, diríamos, lo más profundo del corazón humano, descubre el sentido de nuestra vida. Yo he oído a lo largo de mi vida sacerdotal tantas veces: no, el Evangelio no habla de economía, el Evangelio no habla de política, el Evangelio, en un sentido, es verdad, tampoco habla de familia, en un sentido es verdad, o más bien, pero ilumina todas estas realidades que son las realidades humanas, iluminando su fondo último. El pasaje que más ilumina el Evangelio de hoy está en otro lugar del Evangelio, cuando dice: donde está tu tesoro, está también hablando del dinero, donde está tu tesoro está también tu corazón. Ahí descubre que el corazón humano es una realidad hecha, es como un carro, y si no hay buey que tira del carro o burro que tira del carro, el carro no se mueve, ¿no? Pero como nuestro corazón no puede estarse quieto, pues o nos lleva, o el motor que nos conduce nos lleva a casa o nos lleva a otras cosas. El corazón está hecho para servir. No es como el corazón o como el animus de los animales que funcionan mecánicamente, más o menos mecánicamente, con sus instintos, y tienen un margen de libertad pequeñísimo. Nuestro corazón puede orientarse de mil maneras, pero siempre servirá a algo.
Es decir, o tenemos al Dios Trino como horizonte de nuestro corazón y la comunión de vida que es Dios, el Dios verdadero, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o si no, nuestro corazón servirá a algún ídolo. Y ese ídolo puede ser el afecto de los demás, ese ídolo puede ser el más peligroso de todos, dice el Evangelio en su conjunto, es el dinero, porque es el que más esclaviza y ata al hombre. Y junto al dinero, pues el poder. El poeta inglés Eliot decía, hemos sustituido a Dios y lo hemos sustituido por tres ídolos: el dinero, la lujuria y el poder, que son como los tres ídolos del mundo contemporáneo. Pero lo que quiero deciros es, aquí dice el Señor, no se puede servir a dos señores. Pues claro, porque si sirve uno a uno, traiciona al otro. Sobre todo si esos dos señores son incompatibles, ¿no? Entonces nuestro corazón está hecho para ser para un Señor. Y siempre tendrá un Señor. Y será ese Señor. Si es el Dios verdadero, nosotros gozaremos de la libertad de los hijos de Dios. Si no es el Dios verdadero, estaremos sirviendo a algún ídolo. A lo mejor ese ídolo es nuestro propio yo, ¿no? Y nos servimos a nosotros mismos y hasta a lo mejor utilizamos a los demás para servirnos a nosotros mismos. Pero eso deja siempre un pozo de amargura, de insatisfacción, porque estamos hechos para Dios, no estamos hechos para los ídolos. Y por eso los ídolos, dice la Escritura, de muchas maneras devoran al hombre. O sea, cuando nuestro corazón sirve a ídolos, somos nosotros los que perdemos. Cuando servimos a Dios, nosotros crecemos, nosotros somos ensalzados como la Virgen. El Señor se fija en la pequeñez de su sierva y nos ensalza. Si servimos a los ídolos nos terminan devorando. Devoran nuestra alegría, devoran nuestra libertad, nos devoran a nosotros mismos al final. No me detengo a comentar la carta a los filipenses, que es una declaración de gratitud de San Pablo, de una ayuda que ha recibido de los filipenses de la comunidad de Filipos, estando en la cárcel. Pero sí que pongo de manifiesto que esa gratitud es posible porque San Pablo había reconocido también que todo lo tenía por basura al lado de Cristo y del seguimiento de Cristo. Y eso le permite ser libre. Y entonces dice, me da lo mismo, estoy hecho a vivir en hambre y en abundancia, estoy hecho a vivir con necesidad y sin ella, a estar suelto o a estar en la cárcel, como que me da lo mismo todo. Y sin embargo, eso me permite agradeceros el don que me habéis hecho. Y dice, no porque yo lo necesitara, que teniendo al Señor no necesito nada, sino porque se apunta en vuestra cuenta. O sea, el regalo que me habéis hecho, la ayuda que me habéis mandado, se apunta en vuestra cuenta. Y eso es lo que yo quiero, que tengáis muchos intereses en vuestra cuenta. Eso refleja esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, de la que tantas veces nos habla la Escritura y trato yo de resaltar. Que el Señor nos conceda servir al Dios vivo, que nos libere de los ídolos que siguen permanentemente queriendo adueñarse de nuestro corazón. No se rinden, los ídolos no se rinden, para que podamos gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios.